bienvenidos al capítulo 8 de cómo se hace una tesis en derecho, el podcast. Quiero que trabajemos un tema bien importante y es cómo de verdad es que nosotros en la tesis vamos a trabajar con las fuentes de investigación para realizar nuestra tesis. Es decir, cómo seleccionamos, cómo acopiamos y cómo trabajamos de verdad las fuentes de investigación. Soy el profesor Freddy Toscano y quiero compartir con ustedes este espacio donde encontrarán herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en derecho. Acompáñame en estos episodios a conocer el paso a paso de los problemas reales de quienes hacen una tesis en derecho y una guía para solucionarlo. Precisemos algo y es qué significa trabajar con las fuentes del derecho o con nuestras fuentes de investigación para realizar nuestra tesis. Primero, no es leer por leer, tampoco es llenar carpetas con PDFs, tampoco es subrayar compulsivamente con todos los colores para que nos quede al final, pues, un arco iris. Mucho menos es comenzar a escribir la tesis cuando apenas llevas un par de lecturas. Entonces, ¿qué es realmente trabajar con las fuentes de investigación? Es un proceso sistemático, es decir, va paso a paso, tiene un principio, tiene un después. Y entonces lo podemos descomponer en 5 grandes tareas. La primera, pues, es seleccionar las fuentes jurídicas relevantes, nacionales o internacionales. En segundo lugar, identificar la jurisprudencia clave que cubra los elementos esenciales del tema. Tercero, acopilar ese material bibliográfico y documental necesario para asumir tu tesis. Cuarto, lectura crítica de cada una de esas fuentes. Y quinto, la evaluación de esos argumentos para construir tu propia respuesta de solución, es decir, tu hipótesis. Y aquí viene una advertencia inicial, pero fundamental. Este no es el momento para escribir el texto definitivo, para nada. Primero, entonces, lo que tienes que hacer es construir una base sólida de conocimiento. Pero demos un paso atrás y antes de empezar a leer, pues hay que asegurarse de tener todos los insumos mínimos para trabajar. Entonces esto significa haber seleccionado y acopiado la bibliografía y la jurisprudencia relevante. A esta etapa la hemos denominado el acopio de las fuentes de investigación. Y resaltemos esa palabra acopio. ¿Qué es el acopio? Pues se trata de seleccionar esos insumos, esos materiales de calidad que vamos a utilizar después. Yo siempre les digo a mis estudiantes, mire, se trata de la misma manera como cuando usted va a hacer un plato o su receta favorita. Usted primero se asegura de haber que seleccionado los materiales, es decir, los ingredientes que sabrás que son necesarios e indispensables para hacerlo. Pero clarísimamente no empiezas de una vez a cocinar con ellos. Primero te aseguras de tenerlos todos o los más relevantes. De esta manera, pues lo que siempre recomiendo es básicamente no empezar con hacer esas lecturas indiscriminadas, sino primero hacer ese acopio, ¿sí? Hacer esa listado, esa selección de las fuentes relevantes y asegurarse de tenerlas listas para realizar luego lo que el paso siguiente. Ahora bien, cuando tú ya te has asegurado de tener todas o las principales fuentes de investigación, ahí sí es el momento de hacer la lectura crítica y sistemática de las mismas. Volviendo a la figura de la receta, pues se trata ya de empezar a preparar esos ingredientes de nuestra tesis. Como mm, me ocurrió alguna vez hace unos años, em, un estudiante me dijo, profe, pero es que el problema es no me surgen ideas. Em, y entonces viene una contrapregunta y es pues básicamente, ¿qué ha leído? Muchas veces la respuesta de este estudiante es, pues es que he leído muy poco. En este diálogo, ¿no? Lo que sigue allí es recetarle una buena dosis de lecturas y si sigue el tratamiento, pues pronto se le pasa este problema.
Con esta anécdota tan sencilla, pues básicamente de lo que se trata es para que puedan surgir ideas, pues primero tienes que llenar, ¿cierto? Ese contenedor, disculpe la expresión, que es básicamente el intelecto con información muy relevante. Y eso es a lo que aspira la lectura crítica. Pero viene un punto y pues por lo que hemos pasado por ello, se, lo, se los puedo comentar, y es que esta etapa en la que se hace la lectura crítica de las fuentes de investigación es difícil porque exige concentración, porque exige paciencia, lectura, disposición prolongada y una capacidad de síntesis. Advierto de una vez que esa es una de las etapas más largas por las que pasa todo investigador, ¿sí? Porque uno se desmotiva fácilmente al no tener un producto entregable, porque uno básicamente lo que está haciendo es leyendo, redactando resúmenes, tomando apuntes, etcétera. Por ese motivo siempre hay en la mente la idea de que no estoy avanzando y ahí es donde surge la tentación de abandonar las tesis. Quiero en este punto identificar tres errores comunes cuando se trabaja con las fuentes de investigación. Y lo primero es leer sin saber para qué sirve esa lectura, ¿sí? Entonces, te aconsejo, cada vez que vayas haciendo lectura crítica de las fuentes, pregúntate, ¿este texto sirve para algo en mi problema de investigación? ¿Sirve para mi hipótesis? ¿Encuentro aquí buenos argumentos? Dos, o el segundo problema en esta etapa es hacer lecturas rápidas, superficiales, sin tomar un solo apunte, ¿sí? Y aquí, pues, básicamente, mire, si no queda nada escrito y uno lo confía a la memoria, pues esto es algo que va a resultar mal. Vas a terminar yendo siempre al libro a ver en qué página fue que leíste algo. Y el tercer error común tiene que ver con copiar párrafos completos sin registrar su referencia. Este error produce dos consecuencias graves. Lo primero es que no sabes dónde encontraste esta idea y luego te arriesgas al plagio involuntario. Así que la moraleja siempre va a ser tomar datos bibliográficos. Ahora bien, pues, ¿qué es lo que significa leer críticamente? Leer críticamente no es empezar a sospechar de todo lo que estamos leyendo, tampoco es asumir que el autor siempre está equivocado, sino que implica, por ejemplo, identificar cuál es la idea central del texto, sobre todo en los artículos de investigación, distinguir entre las partes que son meramente expositivas y las que son argumentativas en la sentencia, por ejemplo, o en la doctrina que estamos leyendo. Y luego sí empezar a evaluar los argumentos, su coherencia, su pertinencia, su suficiencia y sobre todo preguntarte, ¿esto en qué le aporta a mi investigación? Así que la lectura crítica te va a ayudar a comprender tu objeto de investigación, entender el contexto del problema, construir tu propio criterio y encontrar luego los insumos para una propuesta de solución. Aquí, o en este punto, quiero mencionar algunas obras bien importantes que están citadas en mi libro Cómo se hace una tesis en Derecho, porque nos informan esto. Miren, los libros que nosotros vamos a consultar podemos, digamos, clasificarlos en textos expositivos y en textos argumentativos. Y es muy importante que tú conozcas ambos porque vas a ver qué es lo que vas a encontrar en cada uno. Sobre los textos expositivos vas a encontrar conceptos, clasificaciones, descripciones, explicaciones de normas, referentes jurisprudenciales generales. Y eso es supremamente útil, sobre todo para tu marco teórico. Y sobre todo, y en la segunda, digamos, categoría, encontramos a los textos argumentativos. Más las encontramos en monografías, en artículos especializados, y esos textos argumentativos tienen un propósito que no es simplemente informar, sino que se trata es de persuadir, de convencer, de presentar ideas. Y estos textos de carácter argumentativo son de lo más importante porque te van a ayudar, por la vía del ejemplo, a ver cómo se plantea un problema de investigación, qué posturas se pueden asumir al respecto, qué argumentos, qué contraargumentos y qué conclusiones se pueden hacer en este caso.
Acompaña este proceso de lectura crítica con la redacción de apuntes y de resúmenes. También en mi libro Cómo se hace una tesis en derecho vas a encontrar algunos materiales de apoyo para hacerlo, y aquí en la descripción vas a encontrar también un enlace a una tabla donde vas a encontrar precisamente cuáles son los elementos y los aspectos claves para realizar esa toma de apuntes y esos resúmenes. Así que, en síntesis, esa toma de apuntes sirve para mantenerte activo frente al texto, para capturar la información relevante y para registrar las ideas propias que te surgen. Así que un buen resumen debe contener una reproducción fiel del documento, debe ser completo, es decir, debe cubrir todas las ideas centrales y por supuesto pues tiene que ser más breve que el texto que vas a analizar. Muy bien. Para concluir, con base en todo lo anterior, es necesario que crees un repositorio, es decir, un lugar donde vas a colocar ya el producto final, es decir, tus resúmenes, tus apuntes, tus ideas. Antes usábamos fichas de papel. Afortunadamente, pues hoy tenemos pues los procesadores de texto, carpetas digitales, donde pueden tener a la mano los apuntes, los resúmenes, las ideas propias y los datos bibliográficos. Pero algo muy importante, siempre lo recomiendo, separa las ideas tuyas de las ideas del autor que has leído, porque con el paso del tiempo, después de haber analizado un volumen altísimo de información, pues se puede correr el riesgo de que uno no sepa si la idea que uno tiene en mente es de uno o es de un autor distinto. Muy bien, tarea final para este episodio. Antes de lanzarte a leer cientos de páginas, haz el siguiente ejercicio. Primero, escribe estas preguntas básicas para tu trabajo con las tesis. Primero, ¿cuáles son las fuentes más importantes? ¿Cuáles son las fuentes que yo realmente necesito para cubrir, desde el punto de vista de la doctrina, la jurisprudencia, pues los aspectos fundamentales de mi tema? Segundo, ¿cuáles son el orden o cuál es la estrategia que voy a hacer para asumir o para leer críticamente cada uno de ellos? Y en tercer lugar, pues haz un esfuerzo por ser muy organizado desde el principio y vas abriendo carpetas donde vas seleccionando y vas colocando cada una de estas fuentes una vez ya procesadas. Esto fue Cómo se hace una tesis en Derecho, el podcast del profesor Freddy Toscano, donde encontrarás herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en Derecho. Compártelo con alguien que necesite una guía académica. Hasta la próxima.